Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Ningún funcionario español irá a la posesión de Claudia Sheinbaum el martes porque México no invitó al rey Felipe VI. ¿Quién se equivoca aquí? Muchas hectáreas se han incendiado en las últimas horas en los alrededores de Quito y también en la zona metropolitana. ¿Cuál es la situación? En los sondeos, los estadounidenses criticaban el manejo de la economía de Biden. Eso no afecta a su vicepresidenta Kamala Harris. Curioso. ¿Por qué? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Washington, D.C. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 26 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las relaciones entre México y España volvieron a subir de temperatura. Todo empezó el martes, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores español consideró inaceptable que el rey Felipe VI no hubiera sido invitado a la posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El pronunciamiento, que consta en un breve comunicado, agregó que España no participará de ninguna manera en la toma de posesión de Sheinbaum el martes. Así lo confirmó ayer la ministra española de Defensa, Margarita Robles. Yo creo que el Ministerio de Exteriores lo ha dicho clarísimamente, el jefe del Estado, el rey de España va siempre a todas las tomas de posesión y por tanto no podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano. Ayer las cosas se complicaron aún más cuando Claudia Sheinbaum manifestó en las redes sociales que en julio el gobierno del presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a los actos del martes. Sheinbaum se refirió además a la carta que en 2019 le envió López Obrador al rey Felipe VI, donde le solicitaba admitir públicamente los agravios causados a los pueblos indígenas por los conquistadores españoles hace 500 años. La presidenta electa volvió ayer a hablar del asunto. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Claudia Sheinbaum habló de esa forma en la inauguración del Museo Vivo del Muralismo en Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador también dio su opinión sobre el tema. Fue en su tradicional conferencia mañanera en el Palacio Nacional. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. México se independizó del Imperio Español el 27 de septiembre de 1821, tras una guerra de más de una década. Hoy, con 130 millones de habitantes, con lo que triplica el número de personas que viven en España, México es el país más poblado del mundo hispanohablante. ¿Se equivoca el gobierno mexicano al no invitar a Felipe VI a la posesión de Claudia Sheinbaum? ¿Falla el gobierno español al no asistir? Llamamos ayer a Ciudad de México al conocido analista internacional Fausto Pretelín Muñoz de Cote.
Claramente es un error del gobierno de México, el nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque el mensaje que está dando es la continuidad de una política exterior dogmática que le hereda el presidente López Obrador, una diplomacia no de Estado, sino dogmática, muy ideologizada, y era de alguna manera la oportunidad que tiene la presidenta electa para crear un nuevo periodo de acercamiento con España, que es uno de los socios más importantes de México, la puerta de entrada a la Unión Europea. Y creo que el origen de esta crisis ocurre hace algunos años cuando, en lugar de haber tenido un acercamiento el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el ministro de Exteriores de España, para poder explorar alguna posibilidad de que existiera un guiño, por ejemplo, de España o de la corona hacia México, hacia los pueblos originarios, lo que hicieron de alguna manera fue un error, es decir, mandar una carta en donde se le pide al gobierno de España, la monarquía española, perdón, que pida un perdón. Entonces ahí empezó mal todo, es decir, cuando hay dos socios tan cercanos como lo son México y España, lo más natural es que la diplomacia se active y los canales diplomáticos sean muy aterciopelados, sean muy cercanos para poder resolver cualquier tipo de diferencias, por muy grandes que sean. La verdad es que cuando el presidente López Obrador pone una pausa en la relación diplomática, lo que genera no es un código diplomático, sino genera una molestia de su parte hacia España. Y está poniendo en riesgo, repito y subrayo, esta relación tan fraternal que tiene México con España. Creo que Claudia Sheinbaum se equivoca e inicia mal, antes inclusive de tomar posesión, su periodo presidencial, con esta relación con el gran país que es España. Quito ha vivido en las últimas horas en estado de alarma. La capital ecuatoriana, con sus 1,8 millones de habitantes, ha sufrido esta semana una serie de incendios que han obligado evacuaciones y que han puesto a los bomberos y a las fuerzas militares y de policía en máxima alerta. La crisis ha sido de tal magnitud que el martes el presidente Daniel Noboa canceló su agenda en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y tomó el avión de regreso a Quito. La adversidad nos encontrará más determinados que nunca, escribió en su cuenta de X, antes Twitter. Distintas autoridades comparecieron ayer públicamente para dar cuenta de lo que estaba pasando. Ahí se encontraban el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, y la prefecta provincial de Pichincha, Paola Pavón, entre otros. Revise en sus cámaras de seguridad privadas. Si puede retroceder a un día, si puede retroceder a 2 días, si puede retroceder a la hora en la que iniciaron, esta fue la forma en la que pudimos ya encontrar a 2 responsables. Hemos dispuesto que nuestros tanqueros, maquinaria pesada, nuestras brigadas de salud, nuestras brigadas veterinarias estén a disposición de lo que disponga el puesto de mando unificado. ¿Cuál era exactamente la situación al momento de grabar este podcast? Para saberlo, llamamos pasada la medianoche a Quito al concejal independiente del Distrito Metropolitano de la capital ecuatoriana, Bernardo Abad. La situación en Quito es grave, muy grave, al punto que el día de ayer la ciudad fue declarada en estado de emergencia. En el último mes y medio son más de 1.800 hectáreas las que se han quemado, pero básicamente en la periferia de la ciudad. Pero en los últimos 2 días son más de 200 hectáreas en un barrio residencial de clase media alta al nororiente de la ciudad, en donde se han venido dando estos flagelos provocados. Afortunadamente, por el momento no hay víctimas fatales, sí varias decenas de personas afectadas por el humo o por quema de sus cuerpos. Hay más de 2.000 personas que están luchando contra los incendios, entre bomberos, policías, militares, apoyados por varios helicópteros de las entidades públicas y del cuerpo de bomberos. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Pues la principal hipótesis es que serían grupos organizados que podrían, dicen, estar efectuando estos incendios para afectar al gobierno del presidente Daniel Noboa. Otros dicen que lo que quieren es afectar la credibilidad del alcalde Pavel Muñoz. Y unos terceros señalan que lo que serían son grupos de delincuencia organizada que buscan generar más caos del que ya el país tiene
porque lo que quieren es hacer que la ciudad y el país sienta que no tiene un orden, que no tiene una seguridad. Desde hace 2 años estamos sufriendo los estragos de estos grupos de delincuencia organizada. Pero sean los unos o sean los otros, pues la situación es compleja en esta ciudad de Quito, que viene sufriendo pues de estos incendios forestales desde hace más de 1 mes y medio y que ahora se están agravando. Esperamos a ver que las autoridades de policía investiguen y determinen quiénes son los responsables, pero también la ciudadanía se ha unido para, apoyando a los bomberos, a la policía y a los militares, a lograr apagar todos estos incendios. Situación compleja en esta ciudad que obviamente no merece esta suerte, podríamos decir, pero estamos ahí para luchar, porque obviamente Quito es una ciudad resiliente que va a salir adelante. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Las elecciones aquí en Estados Unidos están ya a la vuelta de la esquina. Faltan 39 días para que Kamala Harris, la candidata demócrata, mida fuerzas con el expresidente republicano Donald Trump. Las encuestas siguen arrojando un empate. Hay un tema del que vienen hablando en las últimas semanas los candidatos que se enfrentarán el 5 de noviembre, la economía. Según la firma Gallup, ese es el mayor problema para la mayoría de los estadounidenses, por encima incluso de la inmigración. Kamala Harris le dedicó ayer al asunto un discurso en The Economic Club de Pittsburgh. Allí dijo que en la presidencia de Trump muchos empleos se marcharon del país, mientras que la manufactura decayó, tanto que se perdieron casi 200,000, lo que constituye un pésimo récord. On Trump's watch, offshoring went up and manufacturing jobs went down across our country and across our economy. All told, almost 200,000 manufacturing jobs were lost during his presidency, starting before the pandemic hit, making Trump one of the biggest losers ever on manufacturing. De todas formas, hay algo curioso en esta campaña. Cuando el candidato demócrata era el presidente Joe Biden, Trump lo superaba por 15 puntos en los sondeos si se preguntaba quién manejaría mejor la economía. Ahora, según Fox News, Trump aventaja a Kamala Harris solo por un 5%. ¿Por qué si Kamala Harris es la vicepresidenta de Biden no la castigan los ciudadanos en las encuestas por la forma como el gobierno ha dirigido la economía? Hablamos ayer en Washington, D.C. con David Alandete, el corresponsal del diario ABC de Madrid. Uno de los beneficios que tiene Kamala Harris es que, aunque es parte de la administración desde el primer día, puede marcar distancias, porque está presentando un nuevo plan, ¿no? Entonces, ahora está unos días centrada en la economía, en propuestas concretas para reducir la inflación, con una serie de política de incentivos a los productores en el Medio Oeste, una serie de incentivos a las automotrices, y algunas cosas le vienen bien, como los aranceles puestos a coches chinos, y otras no le vienen bien. Entonces, estamos ante una vicepresidenta que no se siente obligada a heredar todo lo de su jefe, aunque ella ha sido parte de esas decisiones, se supone, porque es vicepresidenta, pero a la vez puede, como decimos en España, sacar pecho de ellas y mantenerlas, ¿no? Por lo tanto, se siente legitimada para estar en un sitio y en otro. Y eso yo creo que le está beneficiando a ella, porque la gente la percibe como aire fresco, como una novedad respecto a políticas también económicas, que yo creo que la economía ha sido un desastre bajo Biden. Los precios están disparados. Este mismo miércoles, Trump publicaba en redes
un meme en el que venían los precios de la leche, de los huevos cuando empezó Biden y cuando va a acabar, ¿no? Y ponía, esta es la economía de Kamala. Bien, pues parece ser que la gente no interpreta eso como la economía de Kamala. El hecho de que los huevos hayan pasado una docena de $1 a $4, la gente no lo percibe como la economía de Kamala, ella lo vende como la economía de Biden y ahora todo va a mejorar, ¿no? Y en ese sentido es una situación bastante insólita y bastante extraña, ¿no? Porque yo creo que el hecho de ella no sentirse obligada con su jefe le está dando alas para explorar otras cosas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Un día antes de que se cumpliera el 10º aniversario de la tragedia, ayer se publicó en México el tercer informe de la Comisión Gubernamental sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de la aldea de Ayotzinapa, cerca de Iguala, una ciudad del estado de Guerrero. Pero según los analistas, el informe aclara pocas cosas del episodio, declarado crimen de Estado por la presunta participación de fuerzas oficiales en lo que todo apunta fue un secuestro, seguido de torturas y muerte. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció ayer en Nueva York con respecto a las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, las ganó Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Según la oposición y miles de actas publicadas, el vencedor fue el opositor Edmundo González Urrutia con casi el 70%. Petro se manifestó en una entrevista en la CNN en lo que algunos consideran es un cambio suyo de opinión. Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento. Tras años de espera, en diciembre empezará a funcionar el tren rápido entre París y Berlín, para el cual se han unido las compañías ferroviarias de Francia y Alemania, SNCF y Deutsche Bahn. El tren de París saldrá a las 9:55 de la mañana y llegará pasadas las 6 de la tarde. El de Berlín partirá a las 11:54 de la mañana y arribará antes de las 8 de la noche. Habrá escalas en Estrasburgo y Frankfurt, entre otras. El precio del tiquete en primera clase será mínimo de 69 euros por trayecto y el de segunda de 59 euros. Las dos ciudades están a 878 kilómetros en línea recta. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.